En este video te voy a mostrar, como estás viendo en la gráfica, una entrada que he ejecutado ahora mismo en el dólar yen. Como puedes ver, tengo mis zonas trazadas. Obviamente las zonas que estás viendo aquí ya las tenía trazadas y son las zonas donde yo busco tomar decisiones a favor de mi sistema de trading. Bueno, como puedes ver, este es un gráfico diario. En el gráfico diario yo lo que hago es, por ejemplo, marcar el último mínimo, porque vemos que es un precio bajista, y marco también el penúltimo mínimo, como lo estamos viendo en estos niveles de aquí. Este sería el penúltimo mínimo y este sería el último. Entonces, a partir de estos puntos, con esta referencia, yo tengo marcadas mis zonas donde yo voy a trabajar y donde yo voy a empezar a gestionar mi sistema de trading. Esta zona que estás viendo aquí también es un punto relevante y es un punto que yo tengo muy en cuenta a la hora de tomar decisiones. ¿Por qué? Yo muchas veces explico en otros videos, y si no lo has visto te dejo aquí en la descripción del video donde explico claramente este tipo de movimientos. Por ejemplo, aquí estamos viendo un precio que es claramente bajista. Estamos viendo un precio que nos hace este tipo de movimiento. Vemos un mercado bajista en cuadro diario y estamos viendo un precio que ha llegado a este nivel y que nos ha generado este otro nivel. Vemos que el precio había retrocedido aquí y ahora toma un nuevo impulso bajista. Bien, dichas zonas relevantes nos dan muchas entradas, nos dan mucha zona para trabajar, o a mí por lo menos me deja escenarios fáciles de ver movimientos a mi favor, o por lo menos a favor de mi sistema. Te voy a explicar por qué. En otros videos yo hablo siempre que hay una zona que controla X movimiento. Si yo estoy viendo una zona que ahora mismo yo veo el precio, como te decía, en estructura bajista, estoy viendo un precio que hace este movimiento, tenemos este precio así. Se lleva este nivel, se lleva este nivel y tengo esta zona. Esta zona de aquí es la que me controla este último mínimo. Esta zona me controla, esta zona es esta que estás viendo en este nivel, esta de aquí. Esta zona es la que estamos viendo. Esta zona controla este último impulso, que es el precio más bajo que estamos viendo ahora. Ese es el penúltimo, ese es el último. Y este impulso que se lleva este precio de aquí, este nivel es el que me controla este impulso bajista. Bueno, a partir de ese punto yo puedo tenerlo como referencia cuando el precio venga a buscar estos niveles para yo generar una entrada, pero no siempre tiene que ser así. ¿Por qué? Porque en estas zonas también hay ciertos patrones que se cumplen, por lo menos en mi sistema de trading, en el sistema que yo opero. Ya sabemos que el trading son patrones de conducta. Esos patrones de conducta claramente los vamos a ver mejor reflejados en dichas zonas. Si tú en tu cuadro operativo trabajas con cuadros mayores, por ejemplo, va a ser mucho más fácil que identifiques zonas de alta probabilidad para generar unas mejores entradas. Como decía antes, yo siempre miro el gráfico diario, veo que está haciendo el gráfico diario y tomo decisiones a partir de los niveles que trace en ese marco de representación. Si yo ahora mismo lo cambio a un cuadro de 4 horas, yo estaba viendo un precio, mira, ese era el penúltimo y ahora estamos viendo el último. Yo empiezo a ver rechazos en esta zona y empiezo a ver velas de confirmación de un posible rechazo en esta zona. ¿A buscar qué nivel? El nivel que yo he marcado como zona que controla el impulso bajista. O sea que yo puedo incorporarme en este retroceso, obviamente porque yo no trabajo los cuadros diarios. Yo no voy a entrar en una entrada en un cuadro diario. Busco una entrada en cuadro de 15 minutos o de una hora, por ejemplo. Estamos viendo este nivel de aquí. Este es el que estamos viendo. Como puedes ver, yo ya generé esta entrada en este nivel. ¿Por qué genero yo esta entrada en ese nivel? Porque estoy viendo que aquí el precio me hace este movimiento, me hace un movimiento así, me genera un impulso, rompe en falso esta zona, viene a buscar estos niveles, hace un retroceso y vemos otro impulso alcista con un rechazo claro en esta zona de aquí, en esta que estoy viendo aquí. Esto en un mercado de 4 horas. Yo ya estoy viendo aquí el engaño, velas direccionales a favor, una vela roja y una vela verde que envuelve completamente esta vela de aquí. Como yo estoy viendo esto en un cuadro de 4 horas, obviamente en mi cuadro operativo, que es el de una hora, por ejemplo, también puedes tomar decisiones a partir de estos puntos. ¿Qué estoy viendo yo aquí? Yo estoy viendo aquí un precio que viene bajando, veo este movimiento que agota, veo aquí un patrón que es un cambio de tendencia, como puede ser esta M que estás viendo así, o una W, o una doble llegada en esta zona, por ejemplo. Ves que el precio rompe este nivel con este impulso. Esto fue un viernes. Aquí se abre con un gap el precio en esta zona. Devuelve a esta zona que antes había roto
Y ahora vemos que el precio se ha quedado en la zona de nuestro interés y está generando movimientos en compra. En estas zonas están entrando compras. Entonces, ¿qué estoy viendo yo aquí? En estas, como yo lo estoy viendo en cuadros mayores, en los gráficos de una hora, yo ya espero este movimiento, y como ya lo había hecho, una vez que el precio vuelve a retomar esta zona con esta vela, yo espero el retroceso y entro en este nivel que estás viendo aquí. En este nivel que estás viendo, en este punto, es donde yo he generado mi entrada. Pongo un stop loss por aquí más o menos. Vemos que el precio ya ha tenido un camino. Aquí, por ejemplo, aquí donde ya va el precio, yo ya he cobrado algún parcial. Te lo voy a enseñar en la gráfica del MetaTrader. Como puedes ver, esta es mi entrada, este es el stop loss que tengo, ya generó algún parcial, esta es mi salida, la zona de salida la tengo justo en estos puntos de aquí. Este es el gráfico de una hora. Si yo lo pongo aquí en TradingView, vemos que es la misma entrada, ¿lo es? Y si tú lo quieres ver en gráficos más pequeños, pues lo mismo. Si tú lo vas a poner en gráficos de 15 minutos, pues estás viendo exactamente lo mismo. Estás viendo un precio que llega a estos niveles, genera estos movimientos, acelera, rompe esta zona, abre aquí con un gap, vuelve el precio a retomar este nivel, lo rompe en esta zona y ahora tenemos un precio que nos hace este movimiento. A partir de estos puntos tú ya puedes generar una entrada y poner un stop loss por debajo de este nivel o por debajo de este nivel. Y aquí, por ejemplo, como puedes ver, ya me estaba dando un 1 a 2 y yo he cobrado ya mi primer parcial, lo he cobrado en esta zona y ya simplemente me queda esperar que el precio llegue a este nivel de aquí, que es el que tenemos trazado más o menos, buscando que el precio llegue a estas zonas y nos genere, por ejemplo, seguir vendiendo o para que lo rompa y empezar a buscar posiciones compradoras mucho más agresivas. Por ejemplo, después de este movimiento bajista en diario, yo puedo coger un retroceso. O sea, yo pienso, o mi operativa por lo menos es así, que después de un movimiento bajista, si el precio está en puntos relevantes o en una zona de alta probabilidad, yo puedo esperar un retroceso a estos niveles o a este nivel que estamos viendo aquí. Si yo lo pongo semanal, vemos un precio, lo vemos así, que es un precio que está en rango, pero vemos una fuerte vela bajista y estamos esperando un retroceso. Si tú lo pones en 4 horas, lo ves que el precio es claramente, estamos haciendo un retroceso y que el precio está en una zona claramente que está a mi favor, y es una zona donde yo tomo entradas de acuerdo a mi sistema de trading. Obviamente todo trader trabaja diferente, hay personas que trabajan con los cuadros menores. Yo puedo dejar esta posición y la puedo dejar abierta incluso 1 o 2 días dependiendo. Una vez que ya haya cobrado mi parcial, lo que yo voy a hacer, por ejemplo, es tomar esta entrada, por ejemplo, y si yo ya he cobrado el parcial que estaba buscando, pues simplemente lo que hago es proteger aquí. Una vez automáticamente que protejo esta entrada, yo ya dejo que el precio coja su rumbo. Por ejemplo, si yo lo pongo en 4 horas, lo vas a ver así. Esta posición está en 4 horas, yo ya he protegido. ¿Qué estoy buscando yo? Como mínimo una llegada a estos niveles de aquí. Como mínimo, vemos que aquí el precio, está estancado aquí. Si veo luego que el precio me está generando aquí desconfianza, pues lo que hago es cerrar mis posiciones. Pero en teoría debería dejar que el precio me llegue como mínimo a estos niveles. Pero es simplemente eso, que quería que vieras que uno simplemente debe esperar a que el precio llegue a zonas de alta probabilidad. O sea, no tenemos que encasillarnos solamente con operar gráficos de 1 minuto, de 5 minutos y estar metido en gráficos menores, simplemente generando un estrés y estar pensando en que ahora el precio se me devuelve, de aquí. Por ejemplo, tú puedes ver, si yo lo pongo en gráficos de 1 hora, vemos que el precio aquí me está generando una vela roja. Ahora mismo el precio tiene una vela roja, pero yo no puedo estar pensando que entonces cuando me aparece esta vela, entonces automáticamente a mí me entra el pánico. A mí no me puede entrar pánico, yo tengo que estar confiado en la zona donde yo he entrado. Obviamente la estructura, si tú la ves en cuadros mayores, es una estructura bajista, pero también estamos viendo que aquí hay un rechazo importante. Entonces simplemente es creer. Si tú tienes una estadística, si has guardado, por ejemplo, imágenes y has registrado tu operativa, pues si tú confías en la estadística que ya tienes y que has visto que funciona, pues debes dejar que actúe el precio. Por ejemplo, como te mostré antes en el MetaTrader, que yo ya protegí mi entrada a estos niveles, y simplemente es dejar que el precio llegue a la zona que yo estaba más o menos esperando que el precio pudiera llegar. Y simplemente es eso, no es más. Vamos a ver cómo se desarrolla la posición. No te digo que te lo dejo grabando ahora, ya te lo mostraré en el siguiente video, porque obviamente yo tomo posiciones basadas en cuadros mayores, por ejemplo en gráficos de 4 y 1 hora. Entonces se va a hacer muy largo el video para ver una posición que va a ser el precio. Te lo enseñaré en el próximo video. Nada, si te gustan esta clase de videos, me encantaría que me dejaras un like, que te suscribas a mi canal y que le des a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos.